Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno. Por aquí en Brasil hay muchos religiosos evangélicos. Por ahí un religioso evangélico, uno de esos evangélicos futuristas, un evangélico ladrón y apoya a los ladrones pastores, un apoyador de esos ladrones, de esos estafadores pastores, que dice que en el libro de Juan capítulo 12, Yahshua de Nazaret tenía una bolsa de plata disfrutando con sus discípulos por ahí, paseando y disfrutando con sus discípulos. Y ni siquiera le pedí que me nombrara un versículo donde dice, y no tuvo el coraje y la gallardía de mostrar el versículo donde dice eso. Solamente dice en el capítulo 12 de Juan. Y muéstramelo, y me decía, muéstramelo tú, que ahí lo dice. Y decía, muéstramelo tú, que tú estás hablando mentiroso. Ahí no dice nada de eso, que Yahshua de Nazaret no cargaba. Ahí dice sobre el perfume de María, la hermana de Marta y de Lázaro. María, que agarró un perfume muy caro, perfume llamado nardo, creo, que costaba más de 300 denarios, dice Judas Iscariote, más de 300 denarios, y se lo echó a Jesús en los pies, con su cabello enjuagaba los pies de Jesús. Y Judas Iscariote dijo que era un desperdicio, le dijo a Yahshua de Nazaret, que era un desperdicio que esa mujer echara ese perfume tan caro sobre él, cuando se podría vender por 300 denarios y darle ese dinero para los pobres. Mire, ese vagabundo evangélico que quiebra así, esos vagabundos pastores y esos apoyadores de esos pastores, son ladrones como el propio Judas, son unos vendidos y asaltadores como el propio Judas que vendió a Yahshua de Nazaret. Infelizmente, el ganado prefiere vivir siendo engañado por ese judaísmo y por estos pastores vagabundos ladrones. Examine la escritura, mi hermano. Osea, mire lo que el profeta Osea le dice al pueblo de Israel. Osea capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, ya te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Este pueblo evangélico de hoy en día y católico ha desechado la gracia de Dios y ha perdido el conocimiento espiritual, porque quizá algunos tendrán conocimiento de hombre, porque la mayoría ni conocimiento humano tienen. Infelizmente, el sistema religioso podrido y corrupto de los días actuales, mi querido amigo, es patrocinado por esos neófitos de la fe que no examinan la escritura y que no conocen la verdad de la gracia de Dios. Los más debilitados, mi querido amigo, son los que más mantienen a ese imperio religioso católico y evangélico que están de pie hoy en día. Ellos reinando, esos pastores vagabundos reinando y ordenando por un miedo, por la opresión y cobranza que les son impuestos a esos neófitos de la fe. Al decir la escritura, salir ahí en Apocalipsis, decir la escritura ahí en Apocalipsis, salir de ellos, pueblo mío, no solo se refiere, y lo coloco como ejemplo, al pueblo de Israel que estaba en el judaísmo, en la ley de Moisés, sino a los católicos y evangélicos que están en ese evangelio anatema, llena de fermento. Se refiere a esas gente que está en el catolicismo romano y en las llamadas iglesias evangélicas, hijas de las rameras romanas, sino también la llamada iglesia evangélica esa y todas sus denominaciones que salieron de la madre católica romana, así como todo tipo de religiosidad por salir del engaño y judaísmo y sus tradiciones, Tamuz, Zohar, Cabala. Apocalipsis 18 del versículo 4 al 6 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de su plaga. Estoy colocando un ejemplo, que este fue palabra para las 7 iglesias de Asia. Estoy colocando un ejemplo de lo que Dios le estaba hablando a las 7 iglesias de Asia, que estas iglesias católicas y evangélicas están peores que ese judaísmo, que los descendientes de los judíos y los propios judíos en aquella época.
Versículo 15 dice, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y se han acordado de sus maldades. Y dale a ella como ella os dado, y pagale doble según sus obras. En la copa en que ella preparó bebida, prepárale a ella el doble. Examinen la escritura, mi querido amigo. Isaías 56, versículos 10 y 11 dice, sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, deliran, se acuestan amigos de dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Como hoy en día, cada iglesia evangélica, cada iglesia católica y la demás, cada uno busca su propio camino, sus propios intereses, su propia doctrina, sus propias reglas. En Apocalipsis 22:15 dice, fuera los perros y los hechiceros, la fornicación, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la práctica de la mentira. Entonces estos pastores de hoy en día y sus seguidores aman esa práctica de la mentira para poder engañar a estos incautos que van a esos templos de piedra. Ezequiel 34, versículos 10 y 11 dice, así dice el Señor Yahweh, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi oveja de su mano y la haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas para que no les sirva más por comida. Porque así dice el Señor Yahweh, aquí estoy yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Ya el mismo Dios fue a buscar sus ovejas y las recogió. El único que nos apacenta es el propio Dios a través de su Espíritu que nos guía en cada uno de nosotros. Yo le invito a que lea también Juan capítulo 10, versículos 9 y 15 para que vea quién es el verdadero pastor. Estos pastores de hoy en día que se autotitulan de pastores son unos asalariados, son unos mercenarios de la fe. También en Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, allá a los judíos, porque yo sé después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y infelizmente están estos lobos rapaces engañando a la humanidad. Los verdaderos ladrones del diezmo son los pastores, mi querido amigo. Ellos ocultan la verdad sobre el diezmo, que nunca fue en dinero. Fue una ley, una ordenanza judía y fue alimento para el pueblo judío que se daba cada un año, cada 3 años y cada 7 años. ¿Qué Biblia sigue con la verdad original en los pergaminos? ¿Qué Biblia sigue la verdad que está en las copias de los pergaminos? Que Dios Padre nos dio como su palabra, que ya está dentro de cada uno de sus elegidos, la palabra. Esa Biblia toda reformada por hombres, esta Biblia, todas son reformadas por hombres, hechas por el catolicismo y después por los protestantes y las demás denominaciones que salieron de la católica romana, están confundiendo mucho a la gente por estar con muchos errores y modificaciones y muchas añadiduras esta Biblia. Muchos errores, muchas modificaciones y añadiduras tiene esta Biblia porque es hecha por los hombres, para cada doctrina de cada denominación religiosa. Porque de una versión de la Biblia a otra versión hay diferencia. ¿Por qué? Que genera división. Porque cada Biblia que tiene cada denominación religiosa tiene diferencias que genera muchas divisiones. Si supuestamente tiene que ser la misma escritura. Ejemplo, Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, vaya con urgencia a todas las naciones a hacer tamildi de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándole la inmersión en mi nombre como yo lo hice. Sí, el bautismo en las aguas, pero en aquella época fue para los judíos que todavía estaban bajo la ley. Hechos 8, versículo 15 y 16, le invito a que lea Hechos 10, versículo 48, Hechos 19, versículo 5, Romanos 6, versículo 3, Gálatas 3, 27, Marcos 6, 15 y Lucas 24, 47. Yo invito a que lea esos versículos. Yo fui evangélico de pequeño, fui a esa denominación,
desde pequeño. Y ahora no pertenezco a ninguna religión, mi querido amigo. Busco injertarme en el pueblo del Creador, el pueblo de la gracia y promesa, el pueblo del Israel espiritual, no del Israel físico, del Israel espiritual. Ese pueblo que Dios unió en la cruz, esos dos pueblos que Dios unió en la cruz, que ahora es el Israel espiritual. Buscando la verdad, tuve que dejar los templos religiosos, mi querido amigo, para poder encontrar la verdad que está en mí, que vive en mí, que habita en mí a través del Espíritu de Dios. El Evangelio de la gracia es el ejercicio del amor al prójimo en un relacionamiento humano cada día, día tras día. ¿Quién fue la bestia? ¿Quién fue el falso profeta vencido en el año 70 después de Cristo? En el fin de los tiempos, mi querido amigo, durante la gran tribulación allá en Jerusalén, la bestia y el falso profeta que iban a representar el sistema político y religioso, ellos iban a dominar el mundo por 3 años y medio, es decir, 42 meses. Yo le invito a que lea Apocalipsis capítulo 13 con texto completo. Cuando Cristo vino, Cristo venció a esos dos líderes y el pueblo de Dios comenzó a reinar con Dios. Pero comenzó a reinar con Dios ¿cómo? No físicamente como algunos religiosos evangélicos dicen. No físicamente. Comenzó a reinar con Dios espiritualmente. Porque el reino de Dios está en nosotros, los escogidos, espiritualmente. La nueva Jerusalén, que no es física, es espiritual, está dentro de los escogidos de Dios, mi querido amigo. Invito a que lea Apocalipsis 19, de versículo 11 al 21, y Apocalipsis 20, de versículo del 1 al 6. En tanto, en el año 70, después de Cristo, el pueblo de Dios comenzó a reinar en el ámbito espiritual y no en el ámbito terrenal. Como toman los evangélicos esta palabra, el Apocalipsis, como si fuera literal. Está hablando con muchas figurillas, con muchas simbologías, con muchas alegorías, mucha metáfora, en forma espiritual. La gente tiene que aprender a leer la Biblia, mi querido amigo, respetando el tiempo verbal de ella, en que se encuentra todo, y cualquier texto que usted fuera a analizar. Por ejemplo, verbo ser. Observe bien el tiempo verbal en que está escrito todos esos textos. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hacia Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. En la Reina Valera dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley, pretérito perfecto, mi querido amigo, ha sido nuestro tutor hacia Cristo, para que fuésemos, pretérito imperfecto, fuésemos justificados por la fe. Es muy importante que usted conozca el tiempo verbal de todo texto que usted fuese a analizar en las Escrituras. Así, ahí, por ejemplo, el verbo ser está en la tercera persona del pretérito perfecto, indicado que la ley fue el tutor hasta Cristo. Fue y ya no es más. Observe ahora lo que dice el apóstol Pablo en relación a la ley y a la gracia en Romanos capítulo 11, versículo 6, la parte A. Y si por la gracia ya no es más por las obras, si fuese la gracia ya no sería gracia. Y si es tercera persona del presente, por la gracia ya no es más por las obras, si fuese pretérito imperfecto, si fuese la gracia ya no sería futuro del pretérito, ya no sería gracia. Es una pena, una vergüenza también que el modus operandi de establecer la iglesia de hombre sea esto. Pastor que funda iglesia y se torna dueño de ella. La mayoría de estas iglesias evangélicas aquí en Brasil son así. Sus fundadores no quieren establecer modelos bíblicos. Exactamente para ellos poder controlar las instituciones como empresa de familia. Y pasa de padre para los hijos de generación en generación. No necesito ni siquiera citar los ejemplos que están aquí, mi querido amigo. Porque hasta en Venezuela también se ha visto. Pasa de padre para hijo, de hijo para
los nietos y así. En el caso de la pastora Flor de Lis, muy nombrada aquí en Brasil, una pastora gospel, asesina, y su marido, al marido que ella mandó a matar, también fue pastor, no hicieron un heredero ni siquiera de aquel bando de hijos que ellos tenían. Tenían más de 50 hijos adoptivos de la favela donde ellos moraban, ahí en Río de Janeiro. Ni siquiera prepararon uno de sus hijos sanguíneos, un hijo sanguíneo que ellos ni siquiera lo prepararon para seguir esas doctrinas que ellos mismos tenían. No prepararon nada de eso, porque solo Dios sabe lo que sucedía en aquella casa con aquellos jóvenes a flor de la piel, con aquella droga que moraba en aquella casa, aquella prostitución, fornicación y orgías que había en esa casa de esta pastora Flor de Lis. Infelizmente la legislación de Brasil permite que esas llamadas iglesias de los hombres sean una verdadera empresas, usando la Biblia y la fe en el desenvolvimiento de una actitud comercial que tiene en las ofrendas y diezmos la receta que torna a sus pastores propietarios de grandes fortunas y poder político. Mi querido amigo, aquí en Brasil pasa esto. Vea el ejemplo de los tales pastores de Bolsonaro, como Malafaia y Edir Macedo, que hicieron escuela en ese negocio de iglesias de hombres. Más para la tal pastora Flor de Lis, la fiesta acabó temprano, va a tener que esperar un poco para fundar otra iglesia, mi querido amigo, otra escuelita de niños de la calle fuera de la prisión. En Génesis 3, versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 12 dice: porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Yahshua que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Estos pastores ladrones son obreros fraudulentos. El apóstol Pablo declaró en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice: pues no somos como la mayoría que trafican con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo no soy como la mayoría que trafican con la palabra de Dios. Estos pastores, estos sacerdotes, estos padres católicos y pastores evangélicos y sus seguidores que trafican con la palabra de Dios. Pablo era un ministro de destaque en la época de los primeros cristianos. Asimismo, cuando no estaba viajando, Pablo trabajó para no ser una carga financiera para los otros. En Hechos 20, versículo 34 dice: antes bien vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice el apóstol Pablo. Las pocas veces que recibió ayuda el apóstol Pablo fue para suplir las necesidades básicas de ellos, y lo que sobraba, lo que se excedía de ese dinero, era distribuida a los pobres. Según Corintios 9:9 dice: como está escrito, esparció Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esa actitud demostraba que Pablo obedecía la orden de Yahshua. En Mateo 10, versículos 7 y 8, que dice: y ahí predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermo, limpia leproso, resucita muerto, echa fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. ¿Será que estos pastores extorsionadores, estafadores hacen eso? Reciben de gracia y de gracia dan. Se lo dejo a usted esa pregunta y a ver si ellos hacen eso. Quienes andan en los deleites de la carne no están disfrutando del reino de Dios, mi querido amigo. Los deleites de la carne, Gálatas 5, versículos 19 y 21, le invito a que lo lea. Todo lo que conocemos y estamos en la gracia de Dios, sabemos que el reino de Dios ya está manifiesto en nosotros. Y solo disfrutar de este reino inabalable, mi querido amigo, para aquellos que reciben
el entendimiento de la gracia. Yo lo invito a que lea Romanos capítulo 5, versículo 17, Lucas 17, versículo 20 y 21, Romanos 14, versículo 17. Muchos hijos de Dios no disfrutan de la herencia dejada por nuestro Padre Celestial, por desconocer que ellos también son herederos. En la religión es así, todo por dinero, mi querido amigo, todo es por el dinero. Está escrito: de gracia recibiste, de gracia dai. La mayoría de los religiosos evangélicos viven aquel día que le metió en su mente, en su cabeza, el sistema religioso. Dios no creó a los seres humanos para aquel día, mi querido amigo. Dios creó a los seres humanos para vivir aquí, en esta tierra, y vivir hoy y ahora, disfrutar lo que Dios creó para nosotros. Ustedes hayan que así mismo tendría sentido que Dios creara la tierra, los animales, las plantas, los seres vivos, solamente para aquel día que dice la religión evangélica, que fue en el pasado para Israel, el juicio, la venganza de Dios sobre Israel. Más lo que dificulta el entendimiento correcto de lo que está escrito es exactamente la religión evangélica, mi querido amigo. Pensar así es despreciar la creación y la dádiva que Dios nos concedió. Afirmar esto es decir que Dios no es soberano y que no debemos vivir más. Más piense un poco, mi querido amigo. Esos vagabundos autotitulados de pastores, esos estafadores con Biblia, evangélicos, predican de los últimos días, mas no viven eso. Al final ellos están enriqueciéndose cada día, haciendo pasar al pueblo por bobo, por estúpido. ¿Qué sentido tiene predicar que el mundo se va a acabar? Y entonces viven comprando, viajando y haciendo todo normal. Cada vez se ven esos hombres abriendo más denominaciones religiosas en cada esquina. Son personas astutas dándose de santicos, hablando con palabra mansa, lleno de malas intenciones en sus corazones y en su mente. Nosotros no pertenecemos a Yahshua de Nazaret, y sí pertenecemos al Cristo resucitado, que es el mismo Dios, mi querido amigo. El apóstol Pablo, predicador de la gracia de Dios, usado por el Espíritu Santo, dijo así en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Según de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo fue muy usado por el Espíritu Santo. A él le fue revelada la gracia de Dios en el tercer cielo, por el propio Cristo resucitado. Hay hermanos que están en la gracia predicando verdades, y muchas personas han sido libertadas en su mente de ese sistema religioso corrupto, evangélico y católico. Ahora no existe más hermano de Yahshua de Nazaret, no existe más en la carne. Lo que existe hoy es Cristo resucitado, que es el mismo Dios, hoy en el Espíritu de Dios habitando dentro de cada uno de nosotros. Según de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La mentira evangélica es: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yahshua de Nazaret fue el camino para los judíos cuando estaba en la carne, allá en el pasado. Juan el Bautista preparó el camino de Yahshua de Nazaret allá en el pasado. El Señor ahora no es Yahshua de Nazaret, el Señor ahora es el Espíritu Santo que vive en nosotros, mi querido amigo. En el antiguo pacto la autoridad era Moisés y sus leyes. Mateo 8:4 dice: la autoridad del antiguo pacto ni siquiera era Yahshua de Nazaret, la autoridad, porque Yahshua de Nazaret vino para los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a cumplir la ley por ellos y a morir por ellos, para hacer un nuevo pacto, abolir la ley antigua para entrar en la gracia de Dios. En Mateo 8, versículo 4 dice: entonces Yahshua le dijo: mira, no le digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Estos evangélicos de hoy en día, cuando son sanados, cuando se les hace algo realidad, ellos hacen como hacían en el antiguo pacto. Iban al pastor, al sacerdote que ellos llaman, y se presentaban con ofrenda,
con votos como en el antiguo pacto. Ellos todavía siguen bajo las órdenes de Moisés y de Yahshua de Nazaret. Cuando una iglesia de hombres está debajo de la autoridad de Yahshua de Nazaret, el pastor de esa denominación usa ¿qué? ¿Qué es lo que usa? La hermana fue curada porque hizo una cadena de oración. Trae el carro para el sacerdote, trae la llave del carro para consagrarla, traigan al niño para presentarlo. Todo eso aquí era en el tiempo de Yahshua de Nazaret. ¿Está cierto o no está cierto, mis queridos hermanos? Eso fue en el tiempo de Yahshua de Nazaret. Leyes de Moisés. La presentación de niños era en los tiempos de ¿quién, mi querido amigo? ¿Del Espíritu o de Yahshua de Nazaret? De Yahshua de Nazaret, mi querido amigo, cuando estaba en la carne. Entonces, esto era una religiosidad, eran rituales ceremoniales judaicos del pasado, sombra de obras muertas. ¿Por qué? Porque Pablo, predicándole a los efesios, dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Como yo puedo presentar a un niño a Dios, si ya Dios nos conoce antes de la fundación del mundo? Ya nosotros no estamos en el antiguo pacto ni bajo de la ley de Moisés. Los evangélicos están yendo contra Dios. Están yendo contra Dios los evangélicos. Vea cómo Dios nunca quiso una casa hecha por hombres para morar en ella. Primera y Crónica, capítulo 17, versículo 3 al 6. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Yahweh, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve, que todo Israel, he dicho a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentase a mi pueblo, porque no me edificáis una casa de cedro. Cuando David tuvo la idea de construir el templo de Dios, le dio una advertencia. Por haber sido un hombre de guerra, David no recibió permiso del Señor para construir un templo. El Señor prometió a David que su hijo reinará en paz y construirá un templo. Yo le invito a que lea 1 Crónica, capítulo 22, versículos 8 y 10. Los capítulos 5 al 7 de 1 Reyes relata la construcción de ese templo que es conocido como el templo de Salomón y que ya fue destruido 2 veces. En 1 Reyes, capítulo 5, leemos también sobre un acuerdo entre Salomón e Irán, rey de Tiro. Salomón recibiría madera del cerro del Líbano, parte de la tierra que Irán gobernaba, en cambio de trigo y aceite de Israel. Más allá de eso, leemos que Salomón instituyó un impuesto de trabajo que exigía que los hombres de Israel pasasen algún tiempo en el Líbano preparando la madera de cedro para ser llevada para el templo de Jerusalén. En 1 Reyes, capítulo 6, hay una descripción de algunos de los muebles del templo y los materiales que eran hechos. En ese capítulo también relata la promesa de Dios a Salomón de que si el pueblo viviese las leyes referentes al templo, Dios habitaría entre ellos, no en ese templo, habitaría entre ellos. También así que Dios dijo en Isaías 66, versículo 1 y 2, dice: así dice Yahweh, el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pues mi mano hizo todas estas cosas, así es como todas estas cosas vinieron a ser, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y no satisfecho con eso, yo le invito a que lea Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, donde dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Esos vagabundos que se dicen pastores afirman seguir a Dios. Divertidísimo eso, esa mentira. Divertidísimo. Dios dice que no. Ellos no sirven a Dios. Ellos sirven a su Dios Mamón. Porque Dios destruyó el templo de piedra para edificarlo en él mismo. No hecho por mano humana, sino por la mano del propio Dios, que son vidas como yo y cada uno de ustedes. Aquel tiempo algunas personas comentaban al respecto del templo que era hecho
con bellas piedras como ofrenda de voto. Yahshua dijo en Lucas 21, versículo 6, de esto estáis contemplando, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Allí pregunto yo, ¿cómo Yahshua gustaba de tanto de templos si los mandó a destruir, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra? Y para nosotros hoy, después de la cruz, solo existe un pastor, que es Cristo resucitado, el propio Dios. Más que las personas creen en ese hombre que se dicen pastores. Estas personas de hoy en día creen en esos hombres que se dicen pastores. Yo le invito a que lea 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 21. Los evangélicos se glorifican en los hombres que se dicen ser sabios y que viven en templos de piedra, viven todavía en la desobediencia a la palabra que nos afirma que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Lo que esos hombres hacen es confundir la cabeza de las personas y creen que el templo es un local físico hecho por manos humanas. Agarran muchas veces un versículo fuera de su contexto como ese para engañar a las personas. Yo le invito también que lea Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Si ustedes prestan atención en el texto, percibió que allí el templo habla del cuerpo, tanto que partían el pan en las casas. Y la iglesia allí comentaba eran las personas, tanto que se añadían todos los días. Lógico, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno por su parte. ¿Cómo puede estar al mismo tiempo en el templo y en las casas ellos ahí? No tiene lógica. El apóstol Pablo solo predicaba en las casas, nunca en sinagogas y ni en templos de piedra. Estos falsos pastores están desencaminando a las personas de la verdad, de la gracia de Dios. Vivimos por fe y no por vista, ya la fe vive dentro.